Buenas tardes. ¿Recuerdan que cuando fue introducido el pendrive en la máquina, una voz dijo, se ha detectado una amenaza? ¿Lo recuerdan? Es la ética. La ética es la amenaza. Pues me encanta ser parte de esa amenaza cuando la amenaza tiene ese nombre. Siempre me ha resultado particularmente difícil hablar de ética, porque no resulta fácil hablar de uno mismo, puesto que cuando uno habla de ética, indudablemente ha de hablar de su experiencia de vida en relación con la ética. No hay forma de darle a la ética un tratamiento discursivo, separado de la vivencia personal. Y en lo personal no me gusta hablar de mí mismo, por eso me resulta incómodo hablar de la ética. De entrada quiero decirles que cuando hablamos de ética hablamos de formas de vivir, de formas de pensar la realidad, de formas de organizarnos para afrontarla. No hablamos de teorías. ¿Ok? La reflexión ética, la reflexión sobre la ética exige un planteamiento vital. ¿Cómo enfrento yo esa realidad? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué acciones pongo en marcha? ¿Cómo me evalúo frente a esa realidad? ¿Ok? Por consiguiente, esta amenaza, entre comillas, nos afecta e involucra a todos, puesto que todos formamos parte de esa realidad. He pretendido hacer una presentación, esto es una primera versión, muy visual, para provocar en muy breves minutos una reflexión que se puedan llevar a sus casas y que puedan aplicar a sus ámbitos de trabajo. Vamos a comenzar hablando un poco a recordar algunas de las crisis financieras vividas en diferentes lugares del planeta solo en los últimos 12 años, que desde luego nos han afectado. Ahí tenemos la primera. No creo que sea necesario leer todo y además es posible que quienes quieran mayor información pueden acudir a internet y buscar qué pasó con el banco HSBC. Ahí hay algunas cifras interesantes que podríamos recordar. Por ejemplo, la unidad del banco en México transfirió dólares 3.000 millones en 2007 y 4.000 millones en 2008 a la matriz de Estados Unidos. Cifras que para las autoridades solo podrían alcanzar ese volumen si incluían dinero producto de actividades ilícitas. Un caso emblemático. Pero hay más. Barclays. Vean lo que dice arriba. Barclays acaparó la atención durante gran parte de 2012 cuando se reveló que pagó dólares 450 millones a las autoridades estadounidenses y británicas por la manipulación de la tasa interbancaria LIBOR, utilizada como referencia en los mercados. Eso tuvo grandes consecuencias. Involucró además a otros bancos, como el Deutsche Bank, el Credit Suisse, Citigroup, etc. JP Morgan. El pasado 10 de mayo, el banco que lidera Jamie Dimon sorprendió a Wall Street al anunciar que había sufrido una pérdida por dólares 2.000 millones luego de que fallara una estrategia de cobertura, aunque a la postre el desfalco fue de 6.200 millones de dólares. Bankia representa un poco la crisis, la quiebra de la banca española. El cuarto mayor banco de ese país había reconocido una exposición de 32.000 millones de euros en activos tóxicos vinculados al colapso del sector inmobiliario. Todavía los españoles están peleando con la banca. UBS. El operador de UBS, Uiku Aboboli, fue sentenciado el pasado 20 de noviembre a 7 años de prisión por un fraude que resultó en pérdidas de 2.300 millones para el banco suizo. Citigroup. Pandit vivieron un año turbulento que culminó con la renuncia del segundo a su puesto el 16 de octubre pasado.
Bandit renunció tras una serie de reveses, etcétera, etcétera. Los resultados de esa mala gestión explotaron cuando recientemente un grupo de accionistas del banco votó en contra de los paquetes salariales que habían sido otorgados a altos ejecutivos del Citigroup, incluyendo a su famoso CEO. Deutsche Bank. 3 ex empleados del Deutsche Bank denunciaron que uno de los 2 mayores bancos de Alemania no reconoció pérdidas por 12.000 millones durante la crisis financiera que azota el sistema bancario en Europa. Señalaron que si el banco hubiera contabilizado apropiadamente sus posiciones con un valor estimado en 130.000 millones, su capital habría caído a niveles peligrosos durante la crisis financiera. Efectos de estas y otras crisis bancarias. Hasta ahora solo teníamos algunos pequeños problemas que afectaban a toda la humanidad. Por ejemplo, el cambio climático. Por ejemplo, el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo de la población activa. La desintegración social, la exclusión. Este afecta particularmente a nuestro país. La calidad, o mejor diríamos la escasa calidad de la enseñanza, a todos los niveles. También somos, los venezolanos, particularmente víctimas de un sistema de calidad poco apropiado en la enseñanza. Problemas de gobernabilidad. No quiero entrar en profundidades. Problemas económicos. ¿Quién no lo sufre hoy? Problema social. El año pasado, en nuestra ciudad capital, se registraron 3.200 protestas por algún tipo de reclamo social. Y problemas políticos. Pareciera que esa percepción, eso que dice ahí, va creciendo en la mente colectiva, en el imaginario colectivo de los diferentes países. En resumen, creo que los ciudadanos sentimos, me incluyo, mucha desconfianza. Pareciera que hemos organizado un esquema de vida que no está resultando adecuado para nuestras aspiraciones personales y colectivas. Desconfianza de los bancos en sí mismos y en la competencia. Desconfianza también porque el resultado es que ni se invierte ni se consume. Se despide. Yo creo, no obstante, que podemos hacerlo, que podemos salir del problema. Desde luego tenemos que cambiar nuestras perspectivas mentales en relación al problema. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Bien, algunas respuestas que humildemente hemos ido consiguiendo por el camino y que quiero compartir. Yo creo que una de las respuestas pasa por prestar mayor atención a cómo hacemos las cosas. No solamente pensar en qué es lo que vamos a hacer. La sociología nos enseña que los venezolanos somos muy inteligentes a la hora de plantearnos objetivos y metas. Todo el mundo tiene claro qué es lo que quiere lograr. Hagan una encuesta. Nadie se confunde en relación con sus objetivos personales. ¿Ya? Desde chiquito le pregunta a un niño, ¿tú qué quieres ser? Y te contesta, yo, presidente de la República. Y tiene muy claro qué es lo que quiere. ¿De acuerdo? El problema es el cómo, el cómodo. El cómo es la distancia corta entre lo que quiero y lo que efectivamente voy a lograr. Y en el cómo, en los métodos, en la estrategia a seguir, pareciera que no tenemos tanta claridad. Tenemos que revisar nuestras estrategias para lograr finalmente lo planeado. Creo que otra solución pasa por aprender a manejar datos adecuadamente, por aprender a leer la realidad. Y muchas veces, aunque a algunos no nos guste o nos disgusten, la realidad es reductible a data.
tenemos que detenernos más a contemplar datos objetivos que nos hablan de la realidad y distanciarnos un poquito del rumor, de lo que dicen, de lo que se dice, de lo que se comenta en la calle, en los medios, en los pequeños círculos. Si somos intelectuales, de alguna manera lo somos, puesto que somos universitarios, tenemos que profundizar un poquito más y analizar con datos, con cifras, con números, de qué nos habla la realidad. Más eficiencia en la administración. Creo que la palabra eficiencia está muy clara, ¿verdad? Para todos. No solamente lograr objetivos, sino lograrlos, como dicen los manuales, en el mayor tiempo posible, con el menor costo posible. ¿Ya? Nuestras administraciones públicas son muy poco eficaces, nada eficientes. Revisen, si no, la calidad, por ejemplo, de los servicios públicos que ellas administran. Y el resultado, sin duda, no es prometedor. Transversalidad, un concepto muy interesante. No estamos solos, vivimos permanentemente vinculados. Lo que yo hago hoy tiene incidencia necesariamente sobre muchas de las personas que me rodean. Cada uno de nosotros impacta la realidad colectiva. No podemos seguir pensando que lo que yo hago es de mi ámbito privado exclusivamente. Cuando yo doy una clase o converso con unas personas, yo influyo. Y aunque no hable, mis actitudes frente a la vida inciden sobre las actitudes y las conductas de los demás. Tenemos que ser conscientes de que cualquier tipo de decisión que tomemos genera la ola cuyas consecuencias se pueden ver al otro extremo del océano. Nuevas directivas de servicios. Poder para servir. Este es un paradigma difícil de asumir. La mayoría de las estructuras organizativas de nuestras organizaciones, incluyo esta, en la que trabajo desde hace muchos años, están diseñadas para ejercer poder, control. Ética corporativa exige cambiar la óptica del poder hacia el servicio, del imponer al exponer y del exponer al proponer. Un cargo para proponer soluciones, no para controlar a las personas. Activos públicos participativos. Otro de los paradigmas típicos de la cultura siglo XXI es la participación. Es fácil darse cuenta. Hoy, sin la gente, uno camina 2 metros. No camina en absoluto contra la gente. La única alternativa que tenemos desde cualquier ámbito laboral es caminar con la gente. Por consiguiente, la participación, la convocatoria, el poder para conectarse, la autoridad vivida como contagio, como prestigio, es la nueva filosofía de gestión que debemos ir asumiendo. Nuevos puntos de vista. La gente hoy no se resigna a ser pasiva. Todo el mundo quiere participar. Todo el mundo quiere decir lo que piensa. Todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo quiere ser escuchado. A la hora, por ejemplo, de tomar decisiones, necesariamente tenemos que abrir los abanicos, ser capaces de escuchar, negociar sin prisa decisiones. Educados en una gerencia muy orientada hacia los resultados, con frecuencia sacrificamos el tiempo de consulta y de diálogo en búsqueda de la solución. El problema es que cuando la decisión se basa en la no participación, la ejecución de la decisión resulta más que lenta e imposible de practicar, porque la gente no se siente involucrada, siente que no forma parte de.
Mi consejo sería: pierdan tiempo, inviertan tiempo, logrando la máxima participación, y ganarán tiempo en la ejecución de la decisión. Una nueva cultura que es necesario también incorporar. Nuevas formas de debatir y de comunicar. ¿Ya? Esa frase típica, yo les comunico que yo he decidido, eso no tiene hoy sentido. ¿De acuerdo? La comunicación tiene que ser sincera, tiene que ser equitativa, tiene que ser clara, tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz. ¿De acuerdo? Debemos eliminar todos los ruidos posibles en la comunicación. Tiene que ser directa, hay que mirar a la gente a la cara. ¿Ok? Nuevas formas de formar. La vida universitaria ha sobrevaluado los títulos, los diplomas. Sabemos que eso no tiene mucho sentido. Lo que queremos, lo que desearíamos que se potenciara es la capacidad, la competencia, la formación humanística y profesional, cada quien en el ámbito de su preferencia. Lo que nos interesa es ser capaces de hacer las cosas, no de presentar un currículum lleno de títulos, que no hablan nada de la capacidad práctica del sujeto para resolver los problemas. Necesitamos gente que sepa hacer bien las cosas, no solamente gente que esté titulada en un área determinada. Para hacer frente a los problemas, a todos esos problemas que detectamos y que sin duda nos afectan, necesitamos reflexionar.